Hoy se celebra el Día Internacional del Trabajo, un día muy especial para todos los trabajadores del mundo, porque es un día internacional. Es un día especial que nace a partir de las protestas de Haymarket en Chicago en el año 1886. Luego se volvió un símbolo, digamos, de los trabajadores del mundo. Y yo creo que debe ser un símbolo para todos los trabajadores, no para unos pocos y mucho menos para ser un tema politizado. Este ha sido un día donde se ha celebrado la labor de las centrales obreras, de los trabajadores en general y de todas aquellas personas que han querido o pretendido que se pueda progresar con trabajo digno. Y cuando hablamos de trabajo digno, es todo aquel que se hace legalmente. En Colombia, desafortunadamente, han politizado en exceso este día y lo han tomado de hacerlo de unos contra otros. Algunos personajes que nunca en la vida han trabajado, que digamos han pasado más tiempo en oficinas o en el Congreso, inclusive ahora en la Presidencia de la República, han tomado el Día de los Trabajadores como propio, como el día de hacer activismo. Y el Día del Trabajo yo creo que lo dice todo. Es el día donde se celebra el trabajo de todos los que hemos trabajado. Hoy, precisamente, pues queda uno con la tristeza de ver cómo el gobierno nacional ha querido tomarse las marchas del 1 de mayo. Unas marchas que no son de nadie diferente a los trabajadores. Y han querido salir a exponer una serie de cosas e inclusive hablar de todo lo que no tiene nada que ver con esto. No están hablando de productividad, mucho menos del tema de derechos, porque los derechos los están destruyendo con las distintas reformas. Es decir, los derechos adquiridos por los trabajadores colombianos, como lo es tener la posibilidad de decidir en qué EPS estás, que es un tema privado o si quieres una EPS pública, de estar en el régimen contributivo si estás trabajando o en el régimen subsidiado si no lo estás. Pero ese derecho hoy está siendo vulnerado con la reforma a la salud. Está siendo vulnerado el derecho a la propiedad privada y a la libre empresa. Está siendo vulnerado el derecho de los trabajadores colombianos, de todos nosotros, a escoger nuestro propio fondo de pensiones, a definir en dónde y cómo queremos cotizar y peor aún, dónde y cómo queremos ahorrar nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestras ganas. Todo lo que hacemos cuando nos levantamos y nos vamos al trabajo. La gran mayoría de las personas pasamos más tiempo trabajando que con nuestros seres queridos o en la casa. Y ahora resulta que nuestros ingresos no podemos decidir cómo ahorrarlos. Esto no es una protesta del Día del Trabajo. Los trabajadores deberíamos celebrar la libertad de escoger dónde guardar nuestra pensión. Y la reforma laboral que destruye la libertad y lo vuelve más rígido, la libertad de emprender, la libertad de trabajar, la libertad de ser contratado o de contratar. Es una situación muy crítica para los trabajadores. Entonces, que el gobierno nacional se tome las marchas del 1 de mayo con un mensaje erróneo, hablar de cosas traídas de los palotes como romper relaciones con Israel, algo que debería ser más un tema de Estado que de un tema de convertirlo en una ideología pública, de cómo nos conviene o no tener unas relaciones con un Estado X, de si para nosotros es importante o no la transferencia tecnológica que nos hace Israel, de si para nosotros la canasta de comercio con Israel siendo positiva, uno de los países con la que es positiva, es importante o no. Entonces, lo pone a uno a pensar, ¿por qué no celebramos hoy el trabajo? El hecho de que podamos trabajar y que haya más trabajo. Hemos recibido también las noticias de los informes del DANE, donde muestra que de un año acá ha crecido el desempleo 1.3%. Del 10%
al 11.3. Algo que era previsible con la reforma laboral que se hizo, con la desconfianza, con la pelea que tienen de escoger a unos trabajadores y a otros no, de querernos separar como sociedad a unos y otros, de crear una pelea que no existe. Día Internacional del Trabajo, día en que deberíamos estar reivindicando antes todas esas cosas. Y deberíamos estar diciendo cómo generamos más empleo, cómo hacemos más trabajo, cómo conseguimos que haya menor tasa de desempleo, cómo hacemos para que haya más flexibilidad y la gente sea más feliz, cómo hacemos para que la salud sea de una cobertura universal, cómo hacemos para no destruir nuestras pensiones, sino garantizarle acceso a algunos otros que no han podido. Todas esas cosas las deberíamos estar pensando y le invito a todos, a las centrales obreras, a esos sindicatos que no están de acuerdo con la forma en que se tomaron hoy las marchas, a los que estuvieron de acuerdo, a que pensemos en lo importante, en lo serio, en lo que es, y no en los sofismas, porque es que desafortunadamente de política y de ideología no come nadie. Al menos, pues yo no sé, pero yo nunca he visto que en un plato de una persona sirvan ideología. Yo nunca he visto que sirvan izquierda o sirvan derecha en un plato. Yo he visto que se sirve comida. Y cuando se sirve comida es porque alguien la procesó, alguien la cultivó, alguien la alimentó, alguien la procesó y alguien la puso en este plato. Pero alguien la pagó. O mucha gente pagó por eso. ¿Y saben cómo? Con trabajo y con la libertad de trabajar. Hoy celebremos el Día del Trabajo con amor, precisamente por eso, por el esfuerzo, por la capacidad de nosotros, los ciudadanos, los colombianos, de no comer cuento. Nosotros comemos comida de verdad. Nosotros queremos vivir mejor y eso solo lo hacemos trabajando. Que los políticos se metan menos en nuestras vidas y nos den más oportunidades a nosotros de salir adelante y de progresar. Feliz Día del Trabajo, colombianos.